Disfrutémoslo. Arte, filosofía, literatura, historia y más. En Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de www.radiomorir.com y quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook. Bienvenidos a Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, ya regresando a en vivo. Sí, finalmente. Agradecemos la difusión que le han dado a nuestra página, quienes les han dado like. Ya rebasamos los 190 seguidores, esperemos seguir teniendo cada vez más para que por favor sigan difundiendo nuestros videos, le den me gusta a nuestra página y también nos sigan. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. En unos minutos más presentaremos a nuestro invitado, a quien le agradecemos que nos acompañe. Y pues bueno, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, saludos en nuestro chat de la página de Facebook y también a través del chat en vivo de la estación en www.radiomorir.com. Hoy en Recordando a este mes dedicado a compositores, ¿a quién tenemos en este día, Alejandro? Sí, profesor, tenemos a una compositora, filósofa, escritora, científica, naturalista, y que quizás algunos de nuestros radioescuchas ya la conozcan, ya más o menos hayan escuchado de ella. Es Hildegarda de Bingen. Ella nace en Alemania en el verano de 1098 en el monasterio de Ruppersberger, espero pronunciarlo bien, y celebramos más bien su aniversario luctuoso, que fue el 17 de septiembre de 1179. Fue una santa abadesa benedictina, polímata alemana, activa como compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal, profetisa durante la Edad Media, conocida también por la Sibila del Rin y la profetisa teutónica. Es asimismo una de las compositoras más famosas de monofonía sacra, así como la más grabada de la época moderna. Además es reconocida por muchos expertos como la madre de la historia natural. Y ese fue nuestro Recordando a del día de hoy, profesor. Así es, en YouTube se podrán encontrar sin duda las musicalizaciones modernas que se han hecho de los himnos de Hildegarda. Son verdaderamente bellísimas e invitan mucho a la meditación y a la contemplación. A propósito precisamente de una gran visionaria que pues ella tuvo visiones desde muy pequeña y las escribe después con lujo de detalle. Son impresionantes las descripciones que hace de sus visiones. Y pues bueno, en este mes de octubre, el mes que viene, tenemos varias actividades también, varios eventos culturales. Mencionamos muy rápidamente dos, uno de ellos, Alejandro. Sí, recordarles y hacerles una invitación a las conferencias El realismo político frente a las democracias contemporáneas. Estas conferencias es impartida por el maestro Carlos Enciso Durán y bajo la tutela académica del doctor Alejandro Luna Bernal, quien ya estuvo aquí con nosotros, presentó algún trabajo y algún tema interesante para que se den una vuelta. Estas conferencias son en el CUSH Belénes, son el día 3 de octubre, jueves 3 de octubre, a las 4 de la tarde en el Auditorio 1, profesor, para que se den una vuelta. Muy bien, pues ahí está la invitación. Y también en el mes de octubre tendremos el día viernes 4, que ese día a propósito se transmitirá un programa pregrabado en la plataforma de la estación, porque ese día es la inauguración de la exposición fotográfica Equipostales, el medio como objeto de composición, a las 17 horas en el piso 2 de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, que a propósito pues se exhibirán, ¿cuántas piezas? ¿12? 12 piezas. 12 piezas fotográficas tomadas precisamente aquí por mi compañero Alejandro, para que no se la pierdan. Es una buena oportunidad para ver el medio como objeto.
Así es es. precisamente la intención. Y finalmente, pues invitarlos para que consulten la cartelera del Teatro Degollado. El próximo sábado 5 de octubre a las 19 horas se presenta la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, un compositor de obras tan grandes como Turandot, una obra de las más conocidas precisamente de este personaje. Y el día domingo 6 de octubre la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en su ronda de conciertos familiares, presentará Sherezada. Pues están los eventos culturales de inicio de mes de octubre, no se los pierdan. Y pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante que nos regresa al siglo XVI, nos regresa a las raíces ibéricas de la cultura hispánica en nuestro continente, y también hablaremos de dos personajes centrales en el contexto del humanismo renacentista del XVI, Erasmo de Rotterdam y Francisco Jiménez de Cisneros. Y sobre ese tema pues nos hablará nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradecemos su presencia, Luis Jorge Aguilera. Él es doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Él ha colaborado con la Biblioteca Mística et Filosófica Luis M. Haas, con sede en esa misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, y pues entre sus líneas de investigación pues le han ocupado la poesía mística, la relación de lo sagrado con el arte contemporáneo, que es un tema sin duda interesante, y valga la invitación futura para luego hablar de este tema, doctor, y la teopoética y experiencia estética. Doctor Luis Jorge Aguilera, bienvenido. Muchas gracias, doctor José Luis. Gracias, Alejandro, por la invitación, y felicidades por este espacio en el que dan cita a las humanidades. Felicidades por él. Pues gracias a usted por aceptar la invitación. Y pues bueno, entrando en materia, ya en algún momento habíamos hablado algo acerca del humanismo a propósito de la visita que nos hizo aquí el doctor Joaquín Rodríguez Beltrán, que nos introdujo muy de manera puntual en muchos aspectos precisamente del humanismo. Pero estas dos figuras, Erasmo de Rotterdam y Francisco Jiménez de Cisneros, tal vez sería conveniente empezar por este último. ¿Quién fue Francisco Jiménez de Cisneros y pues qué lugar ocupó en el contexto de la España del siglo XVI? Bueno, Francisco Jiménez de Cisneros ha quedado, primero hay que decirlo, desde nuestra historicidad, ha sido leído como un personaje de esos que la cultura de la cancelación se sentirían muy tentada a tomar por objeto, ¿no? Precisamente porque, bueno, dio continuidad a los proyectos de los Reyes Católicos. No solo dio continuidad, sino que estuvo detrás de ellos ya desde muy pronto, cuando se le presenta a la reina Isabel, la católica. Recordemos que se le recuerda a estos reyes también en buena medida por haber expulsado a los judíos de la península ibérica, y por haber tomado el último califato, el de Granada, del sultán Boabdil. Entonces aquella celebrada Toledo, que era el reino importante de la península ibérica, como la ciudad de las tres culturas en aquel momento, porque convivían armoniosamente. Y no solo eso, se celebraba la sabiduría de los árabes, sobre todo en la corte de Alfonso X. Pues ya en 1492, cuando son finalmente expulsados, queda bastante lejos, ¿no? Pues justo por eso es como un personaje no tan simpático a la historiografía actual. Pero pues vale la pena decir que si el humanismo cristiano, una combinación que parece un poco difícil de decir, humanismo y cristiano, encuentra una expresión relevante en la cultura europea, bueno, yo creo que es en buena medida en Cisneros, ¿no? Y quien logra configurarse con una fuerza que no se había visto, ¿no? Jiménez bueno, primero hay que decir que su nombre de pila era Gonzalo Jiménez de Cisneros. En 1484, cuando él nace, bueno, en 1436, y es en 1484 cuando tiene una suerte de conversión, aunque ya era sacerdote. Tenía cierta hidalguía, venía de una familia más o menos noble, y renuncia a todos sus privilegios, e incluso como sacerdote, que venía escalando en los privilegios de la estructura eclesial,
renuncia a estos y se une pues a la orden de los frailes menores, ¿no? De los franciscanos, y toma el nombre de Francisco, ya deja de ser Gonzalo y toma el nombre de Francisco, ¿no? Esta conversión de Jiménez de Cisneros es pues muy relevante para la historia española en 1484. Historiadores más afines a contar la historia pues de Cisneros y de España desde el Annus Mirabilis para los Reyes Católicos, que es 1492, no solo por la toma de Granada, la expulsión de los judíos, sino la publicación de la gramática de Nebrija, que como bien dice Nebrija ahí, se le dedica a la reina Isabel, porque como bien Nebrija se da cuenta, la lengua es compañera del imperio, le dice, entonces va a ser la lengua para imperializar las Españas, y las naves del almirante Colón llegan al puerto de Palos también en 1492. Valdría la pena remitirse pues unos años antes a este año de conversión de Cisneros, porque en 1484, porque en 1492 también, al haber tomado Granada, la reina Isabel, que era pues una líder para mí ejemplar en cuanto a saber distinguir sus necesidades personales y las necesidades del reino, deja a su queridísimo confesor de años, Hernando de Talavera, en Granada como custodio espiritual de Granada, ¿no? Para terminar de expulsar pues el islamismo, ¿no? Que quedara en la ciudad como encargado de esta tarea, ¿no? Se desprende de él porque pues era súper cercana a él, ¿no? Entonces, en su camino de regreso a la corte, era una corte itinerante todavía, la de Isabel y Fernando, pues va buscando confesor, ¿no? Y va preguntando en cada lugar por el que pasa quién es el hombre más piadoso, nos cuenta Pedro Mártir de Anglería, va preguntando por el hombre más austero y desprendido de las cosas humanas, y a quien le presentan es a Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no? Entonces, pues no solo parece esto paradójico en su vida, porque él, que había renunciado a todos los bienes que podía proveer, pertenecer a la jerarquía eclesial, hacerse un fraile menor, pues la reina lo llama a ser su confesor, y con esto vienen una serie de privilegios, otra vez de nobleza, que él más bien no quería ya en su vida, ¿no? Es arzobispo primado de Toledo, luego pues ya cardenal, y también llega a ser regente de España durante 2 años, primero durante 1506 a 1507 con la muerte de Isabel, y luego con la muerte de Fernando de 1516, bueno, a su muerte en 1517, ¿no? Entonces incluso llegó a ser regente de España este fraile y quería renunciar al mundo, ¿no? Sí, híjole, una vida con una carrera eclesiástica después, aun cuando él quería renunciar, pues meteórica, ¿no? Sí, sobre todo para llegar a ser confesor de la reina, pues seguramente eso no solamente le trajo privilegios, sino también más responsabilidades, ¿no? Supongo, y además el contexto en el que se desarrolla su vida político-religiosa, muy complicado en la España. Yo tuve la fortuna de visitar Toledo, es una ciudad verdaderamente impresionante y es uno de los focos de mi interés de investigación, pero pues bueno, algún día podremos platicar todo un poquito más de eso. Sí, sí. En este contexto en el que se desarrolla la vida de Francisco Jiménez de Cisneros, pues también hay mucho influjo precisamente de esto que ya mencionaba usted sobre del humanismo y cómo llegan estas nuevas vertientes humanistas, tal vez España con algo de recelo, tal vez más cautelosamente que como sucedió en Italia, probablemente en Francia o en Alemania, por ejemplo, o algunas regiones de esa zona, pero influyó en algo en esto del humanismo, esta corriente humanista en Francisco Jiménez de Cisneros. Podría decirse que él fue también un humanista, y qué características podríamos ver en su obra o en su carrera como para decir, pues esto nos remite precisamente a ese humanismo. Sí, bueno, esto sí es algo que hay que ver con cuidado, porque nos invita a entrar a las minucias de la historia como nos las han contado, ¿no? Parece que nos quedamos siempre en una capa, si nos quedamos solo en ese nivel un poco superficial de qué es el humanismo, pues nos quedamos con Pico de la Mirándola, con Lorenzo Valla, que parecen de entrada incompatibles, ¿no? con el humanismo. Recordemos que el método desarrollado por Lorenzo Valla de la filología, que era muy peligrosa, ¿no? Porque en 1440, cuando Lorenzo Valla publica
este documento, esta refutación de la donación de Constantino, le quita entonces el derecho a la iglesia de unos bienes a los que estaba alegando, según la iglesia, donados por el emperador Constantino, y Lorenzo Valla demuestra la falsedad del documento a través de la filología. Entonces, ya no digamos los escritos de Pico de la Mirándola, ¿no? Que es como el infante terrible del humanismo para la cristiandad. Parece que por un lado están los humanistas italianos, que sí son lo que pensamos, la imagen que nos viene siempre es el antropocentrismo, ¿no? Pero ciertamente en Cisneros logró convivir el humanismo, la filología también, con el cristianismo de una manera extraordinaria, ¿no? Sirviendo los propios propósitos de la cristiandad, ¿no? En él, con muchísimo menos conflicto que pudo haber generado quizá antes o contemporáneo a las prácticas, por ejemplo, a lo que venía intentando también Erasmo de Rotterdam, ¿no? Pero bueno, centrándonos en las obras más humanistas de Cisneros, tenemos por un lado pues, el impulso que le da a la imprenta desde muy pronto. Se ve que influye para que se salgan las primeras obras impresas de la Abadía de Montserrat en 1500, que es un ejercitatorio espiritual de uno que era su primo, de García Jiménez de Cisneros. Es un ejercitatorio que sale de ahí en 1500 de forma anónima, porque eran libros que no era muy fácil que circularan, porque vienen del influjo de la devotio moderna, que si nos situamos en el tema del Renacimiento, que tiene que ver el Renacimiento con el humanismo, pues bueno, hay un Renacimiento cristiano, incluso contemporáneo a los orígenes del Renacimiento italiano, ¿no? Es una duda para la historia también, saber si este Renacimiento cristiano que surge en la abadía de Windesheim, en el valle de Isel, en lo que era Westfalia, en Alemania, se vio influenciada por los humanistas italianos, o si son más bien movimientos simultáneos que no tuvieron un contacto de influencia directa los italianos sobre los alemanes, porque pues bueno, los objetivos son muy parecidos, ¿no? Y los métodos también son muy parecidos. A lo que llega Jiménez de Cisneros, entonces, sus dos grandes empresas son la Biblia políglota, que no pensemos en esto, en lo que estaba prohibido, con lo que Cisneros no tiene ningún conflicto, que era traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Pues la Biblia políglota es una revisión de las fuentes originales de la Biblia. Él se da la tarea incluso de conseguir manuscritos, ¿no? Es esto de la tarea documental, y luego de reunir bajo las cátedras de hebreo, de latín, de griego, de arameo incluso, que es otra de las lenguas en las que está la políglota, a los académicos, entre ellos Nebrija, por ejemplo, que va a ser el traductor de las porciones latinas, y al destino latino de la Biblia, en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes empresas humanistas de Cisneros: el proyecto de la Biblia políglota y la Universidad de Alcalá de Henares, que nace como una universidad humanista, ¿no? Como las universidades del Renacimiento. Sí. Muy interesante el tema, sobre todo estas precisiones a las que nos invita a reflexionar, porque generalmente pensamos, el común de las personas, en el humanismo como un movimiento muy uniforme y necesariamente como peleado precisamente con el cristianismo. Y a propósito de la figura de la que seguramente hablaremos más adelante, que es la de Erasmo, pues en Erasmo sí encontramos un humanismo también cristiano, porque es una vuelta, ¿no?, a una vivencia más sentida, más próxima a la misma vivencia evangélica del cristianismo, pensado también en Tomás Moro, por ejemplo, claro, que no necesariamente se están peleando cristianismo y humanismo. Y pensaba un tantito por extensión a las tierras novohispanas, por ejemplo, como en algunos pasajes de algunas obras de Fray Juan de Zumárraga, prácticamente se pueden leer pasajes muy claramente tomados de Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Alejandro. Bueno, recordarles a nuestros radioescuchas, a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor José Luis Jorge Aguilera, perdón. Luis Jorge Aguilera. Le estamos charlando sobre Erasmo y Cisneros, sobre el humanismo cristiano del siglo XVI. Y, doctor, yo quisiera preguntar con respecto a estos aspectos más finos de este contexto histórico en el cual se desarrolla el humanismo, si le podemos llamar así, porque todavía no hemos llegado a ello.
del humanismo de Cisneros? O sea, ¿hay algún elemento? Había escuchado en algún momento algunas cuestiones históricas, que había realmente un proyecto en la España medieval, en ese tiempo, que le toca a él ser regente, había un proyecto ya de un nuevo hombre, una forma nueva de ver al hombre, y no sé si se inscribe sus textos, alguna de obra, se inscribe dentro de este proyecto medieval. Sí, bueno, hay que decir que, bueno, un poco como, es curioso que comenzaran que tocara hoy que recordaran a Hildegard von Bingen, porque justo pienso en Cisneros como un hombre que también es un puente entre épocas, como lo fue Hildegard, ¿no? Que si bien, como bien decías Alejandro, le dicen la Sibila del Rin, por sus profecías, que la consultaban incluso príncipes, bueno, el Papa mismo llegó a consultarla, el Papa Clemente, si no me equivoco, llegó a consultarla también sobre sus visiones, como visiones proféticas, ¿no? No solo su experiencia de Dios, pero también es una mujer muy moderna, justo por esta otra parte de la composición musical, de los tratados de medicina, incluso llega a hablar de la cerveza, ¿no? Cisneros es un poco así, es un hombre que es muy medieval en mucha de su expresión vital y de sus obras, pero también ya muy moderno, ¿no? Yo creo que el proyecto por el que preguntas, el proyecto de un nuevo hombre, que lo podemos ver muy claramente en el humanismo italiano, llega a los humanistas cristianos, que si yo no tengo ya como ningún pudor en poder decir humanistas cristianos al pensar en Erasmo y en Cisneros, y muchos otros por supuesto, viene del influjo justo de esta devotio moderna, ¿no? Que es una nueva devoción y que se le llama moderna, justo porque es dejar las prácticas devocionales medievales en buena medida, ¿no? Y vemos la obra de Erasmo, y toda la obra de Erasmo es una apuesta pedagógica por una nueva educación cristiana, ¿no? Entonces, claro que ahí podemos ver pues una antropología del hombre cristiano, ¿no? Erasmo, que su mejor amigo Tomás Moro, ahora que lo menciona usted, doctor José Luis, bueno, le dedica el elogio a la locura, ¿no? El famosísimo, incluso él dice que el título en griego viene un poco del juego con el apellido de Moro, ¿no? Por Moría, ¿no? Que es la locura, y Moro. Sí, yo creo que también Tomás Moro se cuenta entre estos humanistas cristianos, ¿no? Pensando en este proyecto de la devotio moderna, pues es un proyecto que antecede, aunque estamos hablando del humanismo del siglo XVI, el humanismo cristiano, porque es donde se nota con fuerza ya el efecto del trabajo de Cisneros y de Erasmo, que ellos ya comienzan su ciclo vital desde el XV, pues es en el XIV todavía, donde ya en esta abadía de Windesheim que antes comentaba, Gerard de Groot congrega en torno a él pues estas nuevas prácticas del nuevo hombre, que se va a centrar en una cuestión fundamental para Cisneros y para Erasmo, que el elogio de la locura no es otra cosa que esto, que es la imitatio Christi, ¿no? Que la reconocemos por la obra celebérrima de Tomás de Kempis, alumno de Grute, que es la imitación de Cristo, ¿no? Y de ahí se desprende, luego lo que veremos ya en el elogio de la locura, pues toda la burla, la sátira que se hace de la jerarquía eclesial, ¿no? Que son los más alejados de la imitación de Cristo, ¿no? Claro, esto también viene por el influjo de la devotio moderna, por supuesto, pero por algo que viene desde Francisco de Asís, justamente, que es el movimiento pauperístico europeo, ¿no? Que va a influenciar también a las beguinas posteriores a Hildegard, ¿no? Hildegard sí va a ser esta abadesa noble desde nacimiento, que se va a quedar luego con un cargo de nobleza también como abadesa en ambos monasterios, en Ruppersberg y en Disibodenberg, pero es lo que va a impactar, por ejemplo, en Francisco de Asís, en Francisco Jiménez de Cisneros y en muchos otros, ¿no? El dejar, quizá eso refería antes, le quería preguntar al doctor José Luis, volver a esa riqueza evangélica. Claro, es que se está viendo el evangelio de esta manera, ¿no? Desde el pauperismo, que es una interpretación que no siempre convino, ¿no? Porque pues recordemos que la jerarquía eclesial ha gozado de resguardar bienes materiales en el mundo, ¿no? Entonces, esta interpretación pauperística como que no siempre simpatiza, ¿no?
Y es esta visión justo pues del abandono de los bienes mundanos para las riquezas espirituales, retomar estas riquezas espirituales, ¿no? Yo creo que el proyecto de Erasmo y de Cisneros en el fondo es esa educación cristiana desde las fuentes, ¿no? Lo suyo es las fuentes como humanistas, lo que sí dice a la letra la escritura, y volver a esta pedagogía, ¿no? Y bueno, ahora que mencionaba esta forma de interpretar el texto y cómo es que los hombres de la religión se tenían que comportar frente a la sociedad en la que vivían, me recuerda un poco que hay una parte, un episodio en el cual se hace una reforma frente a las congregaciones, principalmente la franciscana. No sé si coincide un poco Cisneros, ya es franciscano Cisneros cuando hay, y es en este tiempo, o sea, coincide esta temporalidad, porque creo que va por ahí un poco la reforma que hacen los franciscanos. No sé si nos podría dar algún elemento sobre esta cuestión, si no es que estoy equivocado. No, sí, no, sin duda, la palabra, creo que, fíjate, una de las palabras claves de la devotio moderna y del renacimiento cristiano, que es un movimiento que tiene que ser más historiado, porque llega hasta nosotros en las manifestaciones novohispanas de la filosofía y de la literatura, como usted muy bien podrá explicarnos, doctor José Luis, es la palabra reforma, justamente, ¿no? Pensemos en Lutero. Lutero, al ser alemán, pues viene contemporáneo a Cisneros, a Erasmo, viene de toda la escuela de la devotio moderna alemana, de la abadía de Windesheim, ¿no? Entonces, la palabra reforma es bien interesante, porque nosotros la conservamos ya como la reforma luterana, ¿no? O como la reforma protestante, dirán, o la contrarreforma, luego lo que surge ya en el ala eclesial después de Lutero. En realidad están buscando lo mismo. Yo creo que Cisneros, Lutero y Erasmo son mucho más cercanos de lo que en realidad nos ha proyectado la historia, ¿no? La reforma franciscana sí es previa, yo creo que es contemporánea a la devotio moderna. La que se da también es la reforma de los carmelitas, por ejemplo, ¿no? La reforma de la descalcez, que es volver al pauperismo otra vez, ¿no? Con estos importantísimos místicos, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que justo se llama la reforma de la descalcez, ¿no? Pero fíjense, tenía un fragmento que no viene a colación ahora leerlo todo, que me encantaría porque es fascinante, si ahora nos da tiempo también hablar del recogimiento en la devotio moderna. Pero uno de los alumnos también de Gruta, Gerald de Servolt, habla de la reforma como una reforma personal, no ya como reformar el exterior, sino reformarse a sí mismo, ¿no? Él dice que desde su tomismo y el entendimiento también que tiene las virtudes teologales en unos ejercicios espirituales que él escribe, porque también lo que nos queda en la historia mucho de los ejercicios espirituales del siglo XVI, pensamos inmediatamente en Ignacio de Loyola, ¿no? Pero claro, ya está el ejercitatorio en 1500 de García Jiménez de Cisneros, y los de Servolt todavía en el siglo XIV, ¿no? O sea, viene de una tradición mucho más rica, solo los ejercicios de Ignacio de Loyola, ¿no? Dice que nuestros deseos están deformados, ¿no? Y entonces él habla de reformar estas capacidades del alma que han sido deformadas mediante los santos ejercicios, este maestro Servolt, ¿no? Entonces, claro que es una palabra, yo diría que de las claves del humanismo cristiano, ¿no? Esto de la reforma, porque no solo es la reforma de las prácticas hacia afuera, sino de la reforma del individuo, ¿no? Y están usando esta palabra, reforma, ¿no? Que es tan importante para el tiempo. Muchas gracias. Y en el contexto en el que se desarrolla pues la obra precisamente de Francisco Jiménez de Cisneros, seguramente esta lectura que está haciendo precisamente de estos movimientos de reforma, sin duda lo lleva también a repensar la forma en que deberían conducirse las personas que están rodeándolo, e incluso dentro de la misma orden franciscana. Tengo entendido también que él promueve precisamente una reforma al interior de las órdenes religiosas, y llama la atención esto que mencionaba muy bien del pauperismo, porque es precisamente la opción por la que la vía que toma Francisco de Asís, que es precisamente la opción por el pobre, por esas personas que el resto, incluso dentro de la misma iglesia, parecen ignorar. Entonces, yo siempre, y coincido muy bien con usted,
les comento a los estudiantes que generalmente cuando pensamos en reforma, pensamos que necesariamente tiene que ver con una ruptura, con un movimiento de liberación de la autoridad romana, que sí hay algo de eso. La reforma de Lutero coincidió con una situación política, pero en realidad estos movimientos de reforma, yo alguna vez en mi tesis doctoral tuve la oportunidad de asomarme precisamente al movimiento de la devotio moderna y el impacto que tuvo en Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, pero sí regresándonos hasta Francisco de Asís, esta opción por el pobre, porque al menos en sus biografías, en la que relata Tomás de Celano, por ejemplo, dice que Francisco, al ver a un pobre, a alguien más pobre que él, pues él se quitaba la túnica, la partía para darle una parte de su túnica a la persona. Pero también hay un aspecto interesante en eso, y es que Francisco invitaba incluso a sus hermanos de religión a no lacerarse a tal grado que el despojarse de una parte de lo que ellos poseían para darle al otro significarse empobrecerse más a sí mismos. Entonces hay como una noción como de orden y de equilibrio en esto mismo. Antes de hacerle una pregunta a propósito también del contexto en el que se forma precisamente Francisco Jiménez de Cisneros, rápidamente, bueno, agradecer a las personas que nos están escuchando, a quienes le han dado like a este video, esta transmisión en vivo, entre ellos pues Eli González Sabina, también por ahí Juan Pablo Franco, Joaquín Rodríguez Beltrán, Rosa Gómez, quienes son algunas de las personas que le han dado like. De hecho, Rosa Gómez Medina nos manda saludos, buenas tardes también, y Joaquín Rodríguez Beltrán nos manda también saludos. Saludos, dice, Joaquín. Bonito escucharlos, un abrazo igualmente, doctor Beltrán, un gusto. Gracias. Y pues esperamos que pronto regrese aquí a Estudio Humanitatis Radio también a platicar con nosotros. Bueno, dos preguntitas. Una tiene que ver con la formación precisamente en Salamanca, al parecer que se forma en uno de los colegios de Salamanca este personaje. Si ya en ese contexto precisamente de los colegios de Salamanca hay este influjo, este interés por voltear a ver las letras humanistas, si se forma precisamente en ese humanismo Cisneros, y segundo, si este proyecto de la Biblia políglota, al momento en que lo está pensando Cisneros, es una especie así de revisar, de corregir también la edición Vulgata de la Biblia, porque al momento en que pues se voltean a ver las fuentes originales y además traducirla o ponerla en latín, griego y hebreo y arameo, pues, y arameo. Casos, sí. Entonces la cuestión es, el ejercicio de hacer esto es como para revisar, corregir en algo la traducción que se hizo de la Vulgata. ¿Qué nos puede decir, por favor? Sí, bueno, es esto, ¿no? Generalmente recordamos a Lutero, volviendo un poco a él, el mismo Erasmo, no tanto a Cisneros, como quienes vienen a denunciar los abusos que se estaban cometiendo con las exégesis convenencieras de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, me imagino estos humanistas angustiados volviendo a la letra y dándose cuenta que pues no dice mucho de las fuentes lo que Jerónimo pone en la Vulgata, ¿no? Entonces, claro que hay un ánimo de corrección, no deliberadamente combativo en Cisneros, porque pues él no podía de esta forma. Quizá el personaje más difícil de encajar en una estructura de esta triada sea Erasmo, ¿no? Porque Lutero, bueno, se sale totalmente termina saliéndose del catolicismo, y Cisneros se queda y desde ahí sigue ejerciendo su labor humanista. Pero Erasmo, pues es que no lo quieren los humanistas italianos por cristiano, pero no lo quieren los cristianos tampoco, porque les suena como un rebelde total, ¿no? Entonces, muy difícil de acomodarlo ahí, ¿no? El mismo Lutero va a estar fascinado con Erasmo, y Lutero se recuerda que le dijo que era una anguila resbaladiza, pero no se acuerdan de la otra parte nunca, que le dice Erasmo, eres una anguila resbaladiza, pero que solo puede ser atrapada por Cristo, ¿no? Como que se nos olvida a veces ese carácter tan cristiano de Erasmo, ¿no? Yo creo que en Salamanca, que es verdad que tiene usted la razón al dudar estos datos biográficos de Cisneros, porque muchos no son así, los documentos no son claros del tiempo, ¿no? Si estudió ahí, efectivamente,
bueno, si vemos las listas de lecturas de las escuelas, seguramente era la escolástica justamente lo que aprendió ahí, ¿no? Porque ya la vuelta a las fuentes y estudiar los clásicos latinos y griegos se va a dar precisamente después de Cisneros y de Erasmo en las escuelas y en las universidades, ¿no? Ya donde lo vemos claramente, por ejemplo, es en Cervantes, ¿no? Que ya más bien está en este ánimo finisecular del 16, más bien la crítica al humanismo, ¿no? Este movimiento personal del apasionamiento por la vuelta a las fuentes que vemos en Cervantes, en Cisneros y en Erasmo, Cervantes ya lo aprendió en la escuela, ¿no? A él ya le enseñaron a Ovidio, ya le enseñaron a Virgilio, ya le enseñaron el latín con el método de Bala y seguramente de Erasmo. Entonces él ya más bien hace esta parodia de los humanistas en su obra, ¿no? Como el primo humanista en Don Quijote o en el Coloquio de los Perros también, en esta de las novelas ejemplares, que se burlan de los humanistas, ya no que sueltan latinajos nada más así en cualquier conversación. Entonces seguramente a Cisneros le tocó una formación muy medieval todavía, ¿no? Creo que es un hombre fascinante por esto que decía antes de que es el hombre puente, porque si bien vemos en su actitud hacia afuera esta reforma más humanista, más de la nueva devoción, de la devotio moderna, algunos testimonios sí nos cuentan que todavía era un hombre que usaba el cilicio, ¿no? Que se mortificaba la carne. Entonces, por un lado está impulsando estas nuevas prácticas religiosas, pero por otro lado, para su foro interno sigue practicando una religiosidad pues muy medieval, ¿no? Con esta expiación de la mortificación de la carne, ¿no? Entonces, pues sí, creo que volver a la investigación biográfica de Cisneros es muy rico en la manera de comprenderlo, ¿no? que queramos aventajar. Y la devotio moderna, bueno, le va a reforzar también esta formación que seguramente tuvo en Salamanca desde el tomismo, ¿no? Que es la educación preponderante de los religiosos, no es la filosofía que se le enseña a los religiosos. Sí, porque una de las características que tiene esa formación es que voy a usar la expresión, aunque tal vez sea cuestión de precisarla después, como muy intelectualista, muy racionalista, pero la devotio moderna, y como usted muy bien lo señaló, pues al voltear a ver precisamente al interior del ser humano, al interior del hombre y en esa íntima comunión con Dios, parece que choca con el intenso tomismo tan dado a racionalizar, a silogistizar las cosas. Entonces como que es curioso cómo un personaje como Francisco Jiménez de Cisneros se da en un contexto de formación en el que la escolástica es eminentemente todavía en ese contexto aristotélico tomista, ¿no? Y más todavía porque, bueno, cuando viene a propósito la reforma que va a hacer Domingo de Soto de los estudios de arte, pues se vuelve a posicionar la lógica de Pedro Hispano, se vuelve a posicionar a Tomás como autoridad máxima en la enseñanza. Y también me llamaba un tanto la atención esta insistencia en sus comentarios de la devotio moderna, porque esta imitación de Cristo, que a propósito leí también la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, un libro verdaderamente hermoso en muchos aspectos, ¿no? Pero también esta idea de imitarlo en el sufrimiento, ¿no? Porque mientras muchos ponían como la atención en el Cristo redentor, el Cristo que glorificado, que salva, esta línea de reforma que voltea a ver al Cristo que sufre e imitar identificarse con ese Cristo que sufre, para mí ese punto en el que comprendo mejor lo que usted con lo que usted acaba de decir, que es voltear a ver precisamente al interior del ser humano, y ahí está también precisamente la línea de Francisco de Asís, ¿no? Totalmente, sí. Esto de alguna manera entonces, cuando se da este proyecto, se inscribe Francisco Jiménez de Cisneros en este proyecto del Nuevo Hombre, abrazar de alguna manera el proyecto humanista empata entonces con esa misma espiritualidad que viene desde el franciscanismo. Sí, yo incluso pensaría en la devotio moderna como una manifestación más del pauperismo paneuropeo, ¿no? Ajá. Porque en primer lugar porque la precede, y en segundo lugar porque se ve que el pauperismo está influenciando tanto la Toscana de Francisco de Asís como Amberes con esta Begina Adebig o con Mechtil de Magdeburgo. Son estos movimientos, y es
es bien interesante porque también en la cuestión biográfica de Francisco de Asís se nos cuenta que tuvo acceso a una porción traducida del Evangelio del Toscano, cosa pues prohibidísima, ¿no? Sí. No todo el Evangelio, pero una porción, que esto es lo que influye también en su conversión, ¿no? Este contacto con las Sagradas Escrituras en su lengua, previo a todos estos movimientos de reforma filológica, podríamos decir también, ¿no? Entonces es muy interesante el lugar que toman las Escrituras también ahí. En cuanto a esto del proyecto del nuevo hombre y cómo la devotio moderna y el pauperismo confluyen en esta interioridad, se ve que también otra palabra clave, además de reforma en estos textos, es la de recogimiento, ¿no? No solo es recogerse en el monasterio, es decir, como guardarse, quizá como decían nuestras abuelas, me voy a recoger y se metían a su casa, sino así el movimiento de meterse a un monasterio, sino el recogimiento interior como recolección de todas las potencias del alma. Es ahí donde entraría muy bien Tomás de Aquino, hablando de estas potencias del alma, para ponerlas nuevamente al servicio de la interioridad y de la búsqueda de Dios, pero dentro, ¿no? Están muy desgastadas las prácticas de la cristiandad. Pues los nobles sentían que con dar limosna, el mismo padre de Francisco de Asís, ¿no? Sí, que era un hombre rico que sentía que con dar limosna era un buen cristiano, y Francisco le impacta esto biográficamente de manera totalmente diferente, ¿no? Se ve que esto, pues, bueno, ahora que estuvo usted en Zacatecas, el ex colegio Propaganda Fide Guadalupe, que tiene este claustro de San Francisco, se preocupa también por ilustrar el momento en que el padre lo castiga porque está con estas prácticas de pobre, siendo un joven rico de su tiempo, ¿no? Entonces, es una parte importante este impacto que va a tener el decirle a los nobles, a ver, el cristianismo no es eso, ¿no? El cristianismo no es solo eso como lo están viviendo ahora. Justamente creo que el recogimiento, pensando en la devotio moderna, además de pobreza, es también silencio y es método. Porque es donde surge la oración mental metódica también, ¿no? De esto nos habla muy bien Michel de Certeau. Ya no se reza, recordemos también que es un tiempo peligroso para orar en silencio, que para nosotros quizá como individuos del siglo XXI estamos muy familiarizados con las prácticas espirituales de orar en silencio, ¿no? La meditación en silencio, incluso parece que se nos ha educado en cuanto al silencio, que es más oración la que se hace en silencio, ¿no? Sí. Pero estamos en un tiempo en el que es muy peligroso porque está la Inquisición, ¿no? Entonces, si tú no demuestras tu piedad cristiana en voz alta, en las prácticas litúrgicas, ya no digamos en una Eucaristía o esto, pues podían dudar de tu piedad cristiana, ¿no? Si no estás orando en voz alta. Entonces, orar en silencio, con recogimiento y practicar este método de interioridad, que no es otro que el de las vías que conocemos por los místicos, que también viene de la devotio moderna. Practicar los lugares, dice Michel de Certeau, lo que nos habla muy bien, por ejemplo, Juan de la Cruz o cualquier otro de la devotio moderna, que no es otra cosa que de lo que habla también la devotio moderna, Imitatio Christi, en el sufrimiento, que místicas más contemporáneas como Simone Weil o Isabel de la Trinidad han dado en llamar la ciencia de la cruz, ¿no? Que es la ciencia del sufrimiento, esta práctica del sufrimiento, del abandono de todos los placeres, ¿no? De todo lo sensual, digamos, más que los placeres de la carne, luego los placeres del intelecto y finalmente, para mayor apófasis, los placeres de Dios, ¿no? Porque parece que a los místicos Dios sí les da ciertos placeres, ¿no? En la experiencia mística, Hildegard es también testimonio de esto, pero es también abandonar esos placeres, ¿no? Entonces, ese es el pauperismo en su máxima expresión, ¿no? Quedarte desasido de absolutamente todas las recompensas, ¿no? Las carnales, las mundanas y las espirituales también. Sí, es un vaciarse de sí mismo, que precisamente aparece en los textos, creo, de Teresa, también Juan de la Cruz también insisten muchísimo en ello, y eso me hace pensar en dos cosas, a propósito de parte de mis intereses que me han llevado a estudiar algo de los autores de este contexto. Y es que en este voltear a ver al sujeto, es decir, a la persona en su interioridad, se anticipa muchísimo de lo que luego la filosofía moderna va a enfatizar tanto, que es precisamente la consideración del sujeto en cuanto sujeto antes de pensar en el objeto del conocimiento. Entonces, antes de pensar en René Descartes, todos estos autores de corte racionalista que ponen al sujeto
pues antes están precisamente estos pensadores, estos movimientos que voltean a ver a la persona, y me hace pensar también, porque es algo que exploré así muy someramente para un trabajo hace ya algún tiempo, en el estudio precisamente de los casos de conciencia, porque en el contexto precisamente de finales del 16 y una buena parte del 17, pues ya se empieza a insistir precisamente en los manuales de confesión y cómo se debe insistir precisamente para que el que se confiesa voltee a ver en su propio interior y reconozca y se arrepienta en eso. Antes de avanzar un poquito, dos cosas. La primera de ellas, pues nos mandan saludos, ya pasamos algunos. Enrique Casillas nos dice excelente conversatorio. Sergio Martínez Ruiz manda saludos, creo que para usted. Y Joaquín Rodríguez hace una pregunta, la voy a leer de hecho son varias. Las voy a leer para que en los minutos que quedan nos pueda responder. Dice, ¿qué nos diría la postura típicamente irenista del humanismo cristiano en esta época tan bélica en que vivimos? Y la otra es, ¿qué validez o actualidad podría tener para nuestra época? Referido a la postura irenista del humanismo cristiano, dice, sí. Híjole, pues justo hablando de cómo se entendía la devoción en este momento, justamente creo que el cristianismo nos daba, hablando de cómo puede ser contextualizado en nuestra época, creo que el cristianismo desde su surgimiento, que bueno, en buena medida también la devotio moderna y el pauperismo, es como todo movimiento de reforma cultural, como todo movimiento que los renacimientos están caracterizados por esto, ¿no? Por ser reformas culturales, son vueltas a las fuentes, ¿no? En buena medida también, así como los humanistas cristianos volvían a las fuentes clásicas de la filosofía y de la literatura, pues también se interesaron por las prácticas de vida de los primeros cristianos, ¿no? Ahí estaba dada la imitatio Christi, ¿no? Los primeros cristianos tenían muy claro que tenían que imitar el martirio de Cristo, ¿no? Se tenían que entregar a él, quizá no les quedó otra opción y lo hicieron, ¿no? Por la persecución romana, todo esto, ¿no? Entonces, justo pensando en esto, creo que el cristianismo a nuestra época podría darle una muy buena noticia de qué hacer con el sufrimiento, ¿no? Porque el cristianismo sabe cosas sobre el sufrimiento. Y el sufrimiento está presente en la vida humana, ¿no? Cualquiera que quiera hacernos creer que lo podemos desterrar, pues habría que dudar de esa postura, ¿no? Creo que el cristianismo no pretende desterrarlo, ¿no? Sino más bien integrarlo y darle un sentido, que es algo de lo que se ha perdido noticia, creo, en la época actual, ¿no? Ahora el triunfo de este individualismo más capitalista, quizá, no sé cómo, cuál usted como filósofo sabrá mejor, pero pues de dónde viene este triunfo de los discursos del individualismo, de nada que te haga incomodidad o te haga sufrir, deséchalo por completo, sácalo de ti, en lugar de integrarlo, ¿no? Que justo pues lo que tenemos en ellos, en estos hombres, es esa manera, esa propuesta de la integración del humanismo, ¿no? Que también, bueno, antes de cederle la palabra a Alejandro, me hizo pensar mucho que también tenemos que cuidarnos de estas visiones del cristianismo, como que necesariamente tenemos que estar anclados en el sufrir por el sufrir mismo. Claro. También no se trata de que nos anclemos en ese sufrimiento que podría antojarse incluso hasta como banal, si se vale la expresión, sino que debe tener, como usted muy bien decía, un sentido de comunión con lo divino, porque es una forma en la que el hombre se eleva precisamente en su comunión con Dios. Alejandro. Yo tenía dos preguntas rapidísimas, bueno, una pregunta y una sugerencia, que nos hicieron una sugerencia de alguna obra. La primera sería, parece que el cardenal Cisneros es quien funda o inicia el proyecto de la Universidad de Alcalá de Henares. Yo me gustaría preguntarle qué diferencias hay en la cuestión de la educación que se dio en la escuela, en la Universidad de Alcalá, con respecto a la de Salamanca y la de Toledo. O sea, entiendo que hay alguna influencia humanista, el proyecto de esta universidad es más bien de corte humanista, pero ¿qué diferencias podemos identificar en la educación que se daba en esta universidad con respecto
proyecto diferente a la de Salamanca y a la de Toledo, pues que entiendo son las más antiguas y las más clásicas. Esa es por un lado sería esa la pregunta. Y la otra sería ya para ir cerrando esta charla, doctor, si nos pudiera dar alguna recomendación de algún artículo, alguna obra que nos pueda acercar al pensamiento del cardenal Cisneros, ya para quienes se interesan, quienes nos han escuchado en esta charla, se interesen en este autor, puedan ir viendo un poco un acercamiento a su obra. Claro, sí. Bueno, la primera pregunta me parece interesantísima porque nos llevaría incluso a trabajos minuciosos también de rescate documental, ¿no? Incluso del contraste de lo que ahora llamamos programas académicos, pero que eran los sílabus universitarios, ¿no? Lo que llevaban ahí, las materias que estudiaban, ¿no? En estas diferentes universidades que ahora también recuerdas. Yo creo que la principal diferencia que habría entre Salamanca y sus universidades contemporáneas, la pienso sobre todo porque al autor al que he estudiado más de cerca es a San Juan de la Cruz justamente, y hay quien se ha interesado por ver qué pudo, ¿no? En su breve paso por Salamanca, por la Universidad de Salamanca, estudiar Juan de la Cruz, ¿no? En su formación de salmantina, ¿no? Entonces se ve que ahí ya tenemos más bien, por la obra literaria de Juan de la Cruz o de, por ejemplo, Fray Luis de León también, justo la incorporación de los autores clásicos, ¿no? Pensemos que quizá en las universidades de corte todavía más medieval, previo a las universidades más fundadas ya desde el humanismo, como Alcalá de Henares, por ejemplo, no se veía quizá Ovidio, no se veía Virgilio quizás sí, ¿no? Por esto de que hay una intuición precristiana en Virgilio que se le atribuye, pero bueno, esto sabemos que es más maniobra de los cristianos, no del propio Virgilio, pero seguramente había, quiero pensar yo, una mayor flexibilidad para esta consulta de otros autores que estuvieran quizá vistos como profanos, ¿no? Como no lecturas piadosas. Y sin duda las cátedras de filología también, ¿no? Esto es fundamental, que recordemos que Fray Luis llegó a tener la cátedra de hebreo, Nebrija tuvo la cátedra de latín, entonces que hubiera especialistas de esta talla. Recordemos que son también conocimientos peligrosos, ¿no? Fray Luis 4 años en la cárcel por traducir el Cantar de los Cantares y el libro de Job, ¿no? Por glosarlos ahí también. Entonces, sí, no es una integración fácil la del cristianismo y el humanismo, ¿no? Y sobre... Sí, unas recomendaciones bibliográficas. Sí, bueno, pensaría en los autores, claro, fundamental para esto, creo que la obra que sigue como autoridad imbatible es Erasmo y España de Marcel Bataillon. Yo creo que si se trata de hacer una invitación a quien quiera incursionar en estos temas, creo que empezaría justamente por ahí. También, bueno, ya posterior a Cisneros, más de corte erasmista también, pues Juan de Valdés, por ejemplo, ¿no? También con los diálogos de la lengua, los diálogos de Arcediano y Lactancio y Arcediano, que nos muestran más el clima de esta España, ¿no? De esta España humanista. Sí. Pues, doctor, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta tan interesante charla, y pues está invitado de ahora en adelante. Estudio Humanitatis Radio es su casa para cuando guste. Muchas gracias. venir. Por ahí está ya la invitación para hablar precisamente de arte sacro, religiosidad, etc. En nuestro tiempo, sí. Pues esto fue todo. Agradecemos a todos quienes le dieron like a nuestra transmisión, a quienes nos mandaron saludos. Pilar Ortiz envió un saludo así como cerrando. Gracias por su atención. El próximo viernes 4 de octubre será un programa pregrabado, pero transmitiremos previamente el miércoles 2 el programa por vía de Facebook. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Esto fue Estudio Humanitatis.